Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, domingo 25 de julio, día de Santiago Apóstol o Santiago el Mayor, uno de los hijos de Zebedeo, o los Boanerges, como les llamaba Jesús. La iglesia celebra hoy la fiesta en honor a Santiago Apóstol. Y como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. Hoy la liturgia católica nos propone el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. Nos dice la santa palabra de Dios. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberías. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: Ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: Díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: De veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. La Pascua del pan de vida, la multiplicación de los panes, capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Hoy reflexionamos, mejor dicho, la palabra según el evangelista San Juan, hermano de Santiago el Mayor, hijos de Zebedeo. Jesús los llamaba los Boanerges, los hijos del trueno. Eran muy arrojados, muy fuertes. Juan era el que soportaba, la fortaleza de Juan estaba en soportar todo. Por eso va a ser quizás el último en dar su vida, el último en morir de los apóstoles de Jesús. Y Santiago era el más arrojado, Santiago el Mayor, porque había otro que era el menor en el grupo de los 12. Iba a ser el primero en dar su vida por el Evangelio, el primero en dar su vida por amor a Jesús y al anunciar el misterio del reino. Va a ser martirizado. Santo patrono de toda España, debemos también a que gracias a Santiago llegó el Evangelio a España, y de España después va a pasar a América. El Evangelio, la buena noticia, la buena nueva. Hoy la iglesia celebra, agradece el ministerio de Santiago el Mayor, hermano de Juan el Menor. El Evangelio de hoy dice, sitúa Juan el evangelista
este hecho a orillas del mar de Galilea o del mar de Tiberíades, como también se le conoce. Mucha gente iba porque veían los signos que Jesús hacía. Recordemos, Juan siempre nos va a hablar de signos, algo que va a quedar grabado, porque ese signo implica que detrás de ese vienen muchas cosas, mucha enseñanza. Detrás de ese signo, algo que va a quedar grabado ahí, para que siempre recordemos lo que ha sucedido. La multiplicación de los panes en los evangelios tenemos 6 veces, 2 veces en Mateo, 2 veces en Marcos, 1 en Lucas y 1 en Juan. De hecho, inicia el capítulo 6 del evangelio según San Juan, donde en los siguientes días vamos a ir ahondando más sobre lo que es el pan. En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, la palabra que más se va a repetir es la palabra pan. Recordemos la multiplicación de los panes. Después Jesús va a caminar sobre el agua, ya habíamos dicho. Con la multiplicación de los panes, Jesús nos quiere decir que Él puede hacer con el pan lo que Él quiere. Luego Jesús va a caminar sobre las aguas, diciéndonos: yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Si Jesús puede hacer con el pan lo que Él quiere y puede hacer con su cuerpo lo que Él quiere, ¿por qué no puede convertir el pan en su cuerpo? Y es lo que va a hacer justamente en eso que conocemos, la última cena. Y en el versículo 4 del Evangelio de hoy dice: estaba próxima la Pascua de las fiestas de los judíos. Ese es el marco histórico, el tiempo que nos marca Juan este suceso de la multiplicación de los panes. Estaba próximo la Pascua de los judíos. ¿Por qué inserta? ¿Qué tiene que ver la Pascua de los judíos? ¿Por qué nos da este dato Juan en relación a lo que va a hacer Jesús, en lo que va a suceder en este relato bíblico? Y tiene algo que ver. Ya hemos hablado varias veces que este hecho de la multiplicación de los panes es una prefiguración de la Eucaristía. Tiene muchos elementos que nos ilustra la Eucaristía. Por eso Jesús, al levantar los ojos y al ver que venía tanta gente, preguntó a Felipe: ¿dónde encontramos pan para que coman ellos? Y decía para probarle, dice la Escritura, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que coma cada uno un poco siquiera. 200 denarios, 200 salarios, o sea, un salario de 200 días no va a alcanzar. Ni si trabajamos 200 días y nos pagan, no va a alcanzar para alimentar a esta gente. Si yo quiero alimentar a esta gente y me pongo a trabajar 200 días, más de la mitad de un año, no voy a alcanzar a pagar la cantidad de panes que necesita esta gente. Necesitan mucho. Entonces uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tantos? Resalta que son muchos. Jesús replicó: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Jesús, el buen pastor que se preocupa por sus ovejas, quiere alimentarlas, no solamente en su espíritu, sino también en su cuerpo, porque recordemos que la misión de Jesús es salvar al hombre íntegro en todas sus dimensiones y a todos los hombres. Por eso quiere darles el pan de la palabra y también el pan material, y también a todos los hombres, que ninguno quede con hambre. Quiere dar Jesús. Ahora, el tema es el siguiente: ¿qué piensa el mundo? El mundo tal vez piensa como pensaba Felipe. ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente? Son muchos. El primer problema es que son muchos. El segundo problema es que no tenemos suficiente pan. No tenemos recursos. Bueno, ¿qué hace Jesús? Jesús da la solución. ¿Y cuál es la solución? En primer lugar, se acerca otro discípulo a colaborar. ¿Qué dice Andrés? Acá hay un muchacho que tiene algo. ¿Pero qué es esto? Es tan poco lo que tiene este muchacho. ¿Qué podemos hacer con este poco? Y la solución está en la siguiente: poner lo poco que podamos conseguir en las manos de Jesús.
Porque lo poco que podamos tener, que podamos conseguir en las manos de Jesús, alcanza y soluciona el problema. Lo vuelvo a repetir. Lo poco que podamos tener o lo poco que podamos conseguir, lo poco que puedas tener, lo poco que puedas hacer, lo poco que puedas conseguir en tu vida, en las manos de Jesús, soluciona cualquier tipo de problemas, de inconvenientes. Entonces, esto poco es puesto en las manos de Jesús. Pero ¿cómo piensa el mundo hoy? Hoy, en este tiempo histórico que estamos viviendo, ¿cómo piensa el mundo? El mundo dice lo siguiente: hay pocos panes, hay pocos recursos, tenemos poco, pero hay demasiada gente. ¿Qué solución podemos darle? Y ahí surge lo que llamamos la cultura de la muerte. La cultura de la muerte tiene una propuesta, hay una solución. ¿Y cuál es la solución? La cultura de la muerte nos dice: matemos a la gente que ya es mucho y solucionamos el problema. Entonces, con lo poco que tenemos alcanza para los pocos que queden. Entonces, la cultura de la muerte nos ofrece la solución. ¿Y cuál es la solución? El aborto. El aborto, menos bocas, más me toca. La eutanasia, menos bocas, más nos toca. La ideología de género, el ataque a la familia tradicional, todo esto en pos de la disminución de la población. Menos gente, el pan va a alcanzar. Disminuyamos la población. Vamos a disminuir la población. Jesús dice: no, esa no es la solución. La cultura de la muerte, muerte entre comillas, Jesús contrapone. Jesús va a decir en el Evangelio según San Juan, en este mismo capítulo 6, yo soy el pan de vida, vida entre comillas. Cultura de la muerte, muerte entre comillas, Jesús lo contrapone. Cultura de la vida, yo soy el pan de vida, el que coma de este pan vivirá para siempre. Jesús nos propone la vida eterna. Jesús nos propone la vida eterna. Dice que en las manos de Jesús todo alcanza, inclusive sobra. Y Jesús no quiere que se pierda lo que sobra. Guarden lo sobrante. Guarden lo que sobre. Va a alcanzar, no se preocupen, nadie va a quedar insatisfecho. El pan que Jesús da alcanza para todos, tanto el pan de la palabra, el pan espiritual, como el pan material que Jesús da. Sabemos que todo el capítulo 6 del Evangelio según San Juan es la Pascua del pan de vida. Es la pericopa, es la sección grande de la Pascua del pan de vida. Luego va a venir el discurso eucarístico de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Capítulo 6, el capítulo eucarístico del Evangelio según San Juan, donde Jesús va a repetir varias veces que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Él no quiere que el pueblo, Él no quiere que la gente, Él no quiere que el mundo tenga hambre. Él quiere saciar esa hambre. Un niño se acercó, dio lo poco que tenía. Los discípulos hicieron su trabajo. Los discípulos hicieron que se recuesten, dice la palabra, que se sienten en el pasto, y Jesús, como buen pastor, guía a sus ovejas, guía al rebaño. Jesús es el pan de vida, el pan que sacia el hambre de este mundo. Muchos están agonizando, muchos están confundidos, muchos están con hambre y con sed. Jesús es el pan de vida. Jesús sacia la sed. Jesús calma el hambre. Jesús, el pan de vida, que nos dice hoy, no es la solución reducir la población, sino más bien quitemos de nosotros, y lo poco que podamos dar, que va a ser nuestro todo, en las manos de Jesús soluciona todo. Fuerza, que Dios te bendice.